En este quinto encuentro de la serie de devocionales llamada Tras los Pasos del Maestro, nos referiremos a una frase del Señor en respuesta a Nicodemo. Él dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Por tal motivo el devocional de hoy se titula Acercándonos correctamente. El autor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 dice que todo aquel que se acerca a Dios, por lógica, y esto lo agrego yo, debe creer que le hay. Eso lo dice la Reina Valera. La NTV dice: debe creer que Dios existe y que galardona o recompensa a los que le buscan. Nicodemo era un judío de relevancia en los tiempos de Jesús. Ocupaba un rol importante en la religión judía. En esos tiempos, la religión esgrimía cuestiones ceremoniales y civiles, por lo que cualquier actividad a nivel religioso también impactaba en la vida social y política en aquellos tiempos. Él tenía un rol de consejo así como de gobierno. Con seguridad pertenecía al Sanedrín y era uno de los 70 líderes principales de toda Israel, porque, como en toda capital, la influencia cívico-religiosa tenía epicentro allí en Jerusalén, la capital judía. Epicentro también de las actividades religiosas, una de ellas la más importante, que era la Pascua. Nicodemo tenía todo el estatus social, político, religioso y económico para hacer lo que quisiera, porque siendo maestro de la ley, algo que Jesús reconoce en él en este capítulo, en el verso 10, además era un fariseo y tenía un sentido elevado en cuanto a la moralidad y el manejo ético en su forma de vivir. Conocía la ley y sus interpretaciones y estaba actualizado de las discusiones que muchos maestros traían al recinto religioso donde realizaba sus labores. Por otro lado tenemos al Señor Jesús, que hasta la fecha estaba convirtiéndose en un hombre influyente. Él viene a celebrar la Pascua en Jerusalén junto a sus discípulos. Y allí en Juan capítulo 2 se nos relata que cuando llegan al templo, observa que los hombres habían pervertido la casa de Dios a un centro comercial. Y aunque no tenemos cuándo ni cómo sucedió esto, algo había trastornado el significado espiritual y celestial de la Pascua, por una actividad totalmente mercantil y terrenal. Estaban los cambistas que aprovechaban la visita de los extranjeros allí a la Pascua e intercambiaban dinero para que finalmente todos, con cambio oficial, puedan comprar el animal para el sacrificio. Nada de esto hubiera pasado si la casta sacerdotal lo hubiera impedido, pero esto pasaba porque era un sistema perfecto para ganar dinero fácil y deshonesto, ya que muchos de los animales que eran llevados al sacrificio no eran sacrificados, sino que eran devueltos y revendidos hasta el hartazgo, y todos salían, entre comillas, beneficiados. El texto nos dice que el Señor fue consumido por un celo que viene del Señor y no dudó en hacerse de un látigo con cuerdas para sacar a todos de aquel lugar, con el fin de recriminarles el pecado cometido en la casa de Dios. De allí viene que la turba le pide un justificativo, una señal o la razón por la cual Cristo estaba actuando de esa manera, y Él les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los que escucharon esto entendieron a Jesús naturalmente, mas no espiritualmente, porque ellos pensaron en los 46 años que se había tardado en la construcción del templo. Pero Juan dice que ellos, como discípulos, entendieron que Jesús hablaba de su cuerpo, de la resurrección de entre los muertos. Muchos años atrás el Señor, siendo un niño, se había perdido a la vista de sus padres, pero allí en el templo muchos se admiraban de su sabiduría. Ahora Jesús, siendo grande, no es bien recibido. Sin embargo, Jesús no dejó de hacer señales ni sanidades espirituales ni físicas, como menciona Marcos en el capítulo 1, verso 34. Y muchos, a pesar de estos que rechazaron, muchos sí creyeron en su nombre. Ahora, si vamos a Juan 3, vemos el encuentro que hubo entre Nicodemo y Jesús. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que movilizó a Nicodemo a acercarse al Señor? Bueno, sabemos que Nicodemo se acercó a Jesús de noche. ¿Y por qué de noche? Los eruditos señalan al menos 3 posibilidades. Vino de noche por discreción, porque no quería interrumpirlo ante la multitud que había comenzado a seguirle. La otra posibilidad es que vino por un interés genuino, ya que muchos de los hombres religiosos dedicaban su tiempo de estudio en las horas de la madrugada. Esto está en el Salmo 119-148. Pero más bien, y de acuerdo con el contexto narrativo, impresiona que Nicodemo fue de noche por la doble razón que infiere Juan en 2 versos. En el primero de estos está en el 3:19. Él dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que es probable que Nicodemo tuviese cierto sentido de cuidado de su propia fama al acercarse al Señor. Un acto de cobardía generada por el contexto, algo típico de los fariseos de aquella época, que cuidaban siempre en primer lugar su prestigio.
Sin embargo, Juan nos muestra otra razón que es mayormente positiva en cuanto a este acercamiento nocturno por parte de Nicodemo. Y es el que se encuentra en el capítulo 3, verso 21, que nos dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este aspecto es positivo porque aunque sea de noche, Nicodemo vino a la luz. Sea por lo que sea, vino al que Juan llamó allí en el capítulo 1, verso 9 de esta carta, la luz verdadera. Y es que algo movió el corazón de Nicodemo. Hubo un acercamiento que Juan deja registrado en la conversación más larga entre un maestro de la ley y el maestro de la gracia. Las palabras de Nicodemo son sinceras. Él no se resiste a la evidencia externa, pero tampoco se resiste a la obra de Dios que comenzó en su corazón. Viene a Jesús y le dice: Rabí, o gran maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no intenta tapar el sol con las manos, y aunque quizás con mucho prejuicio y bagaje religioso está buscando la fórmula para entender qué es lo que movía al Señor, recibe como respuesta una invitación a un acercamiento correcto, genuino y completo hacia el reino de Dios. Lo que es llamativo es que Jesús sigue con el método que tuvo en el templo. Él no sigue con el tema ni con el saludo formal, sino que le da un giro a la conversación para que Nicodemo acomode su brújula espiritual. Jesús le responde con la cita que nos convoca hoy: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, esto podría leerse nacer de arriba, no puede ver el reino de Dios. Fíjense que Jesús primero dice ver el reino de Dios, y luego en el verso 3:5 completa el concepto cuando dice el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que ver el reino y entrar en él son dos conceptos importantes, y ambos son puestos en contexto de un nuevo nacimiento. Y para entenderlo, podríamos decir que nacer de nuevo es una obra de la gracia divina, y es una obra necesaria. Nadie entra al reino, y mucho menos puede verlo si no hay gracia. No hay chances para el hombre natural si Dios no actúa. Así que en Juan capítulo 16, versos 8 al 11, Jesús se encarga de explicar cómo el Espíritu Santo trabaja en esta humanidad arruinada por el pecado. Así que no es exagerado pensar que las cosas del reino son invisibles en una atmósfera como la de los hombres pecadores como somos nosotros. Vemos que la obra del Espíritu Santo es vital, porque el mundo entero, judíos y no judíos, todos estamos naturalmente condicionados hacia el polo del pecado. Sin embargo, Dios comienza la obra de gracia para que el hombre pueda ver y entrar en su reino. Pero lo cierto es que Nicodemo, en este relato de Juan 3, parece no entenderlo de esta forma, y al igual que los cambistas y los comerciantes del templo, asumió literalmente lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Quizás eso parezca trivial, pero en realidad Nicodemo en el fondo sabía la idea que el nuevo nacimiento comportaba, tanto cultural así como espiritual. Porque el sentido implícito del razonamiento de Nicodemo está basado en una salvación nacional, por ser judío, por tener la ley, porque además de esto ellos afirmaban ser cumplidores de los mandamientos, por lo tanto creían que por condición y merecimiento entonces el reino era de ellos al reino entraban. La respuesta del fariseo es así: Maestro, ¿es necesario que un judío como yo, que estoy circuncidado, que cumplo los ritos, los días, las ofrendas, limosnas, deba nacer de nuevo? ¿Acaso el reino no es para los judíos o mínimamente para los que somos devotos y cumplimos la palabra? ¿Es necesario que un judío como yo nazca otra vez? Por eso el Señor le responde que la carne no puede producir transformación espiritual. Lo que es de la carne, carne es. Ser un judío que cumple los mandamientos puede ser bueno socialmente, pero es algo totalmente inútil en cuanto al reino de Dios. Nadie entra por eso al reino. La obra del Espíritu es necesaria y soberana, y aunque no puede explicarse, es real como lo es el viento. El Espíritu Santo acerca a todos los hombres a Dios. El hombre por sí mismo no puede. Y aunque Nicodemo procura entender, no lo logra, y Jesús le dice: tú siendo maestro de Israel, deberías saber esto, o al menos deberías entenderlo. Jesús le estaba hablando conforme a Isaías y Ezequiel, usando el paralelismo de nacer de nuevo con nacer del agua y del Espíritu, como una unidad de conceptos que se resume en la salvación aplicada al corazón del hombre. Por eso toma de Isaías allí en el 44:3, donde dice: pues derramaré agua para calmar tu sed, y para regar tus campos resecos derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos.
La misma idea la presenta el profeta Ezequiel allí en el capítulo 36, verso 25 en adelante, donde dice: entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obras. La cueva señala que necesariamente la acción del Espíritu es por medio de la palabra de Dios, sea por la cita de los profetas, que es la palabra de Dios. El mismo Señor dice en Juan 15:3 que los discípulos estaban limpios por el agua de la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, dice el Señor. Así que espíritu, agua y palabra son un trinomio inseparable en lo que respecta a la salvación. Finalmente Jesús abre todo el abanico sobre la verdad del nuevo nacimiento, porque en principio nos ha dicho la primer parte, nacer de nuevo, es inicialmente una obra de Dios, pero no menos importante, el nacer de nuevo no está abstraído de la responsabilidad del hombre en cuanto a su pecado y la responsabilidad de creer. Así que el Señor lo lleva a Nicodemo a que recuerde Números capítulo 21, cuando sucede que ya faltaba muy poco para que Moisés sea sucedido por Josué. Ya Aarón había muerto, el pueblo debe extenderse su camino para conquistar la tierra. Millares de personas deben extenderse por lo menos 80 kilómetros para evitar la tierra de Edom, porque esos hombres estaban armados. Así que el pueblo se desanima y murmura contra Dios y contra Moisés, porque falta agua, porque el maná es un pan ligero. Acusaron de que Dios los trajo a morir en el desierto. Así que Dios envía serpientes venenosas que mordían al pueblo, y mucho del pueblo murió ahí, conforme a sus propias palabras contra Dios, este Dios tan bueno y providente con ellos. Esto sucedió hasta que el pueblo pida a Moisés: dile a Dios que hemos pecado por hablar contra él y contra ti, ruega que el Señor quite esto. Y Moisés oró, y Dios le dijo a Moisés que levante en un asta una serpiente de bronce, y cuando alguno fuere picado y mire la serpiente de bronce, vivirá. Jesús, extrañamente, ahora usa la serpiente en el asta para decirnos que Dios estableció un modo diferente para salvar en esta época. Dios envió del cielo a su Hijo unigénito para que Él sea levantado y para que los que crean sus pecados sean perdonados y reciban la vida eterna. Como dice el texto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, aunque haya sido un maestro ejemplar, entrar al reino se trata de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu, pero también de creer para el perdón de los pecados y vida eterna. Qué doctrina tan poderosa es la de la regeneración, la de nacer de nuevo. Pero no será mi enfoque aquí, solo pensaba en cuántos prejuicios existen en la humanidad general con respecto al Señor. Mucha gente podría decir: yo no soy religioso como Nicodemo, ni tengo esa limitación. Lo que sí es cierto es que la religión es una clase de prejuicios sobre Jesús y su enseñanza, pero existen muchos otros. ¿Cuántas veces la gente dice: creo en Jesús pero no en la iglesia? Como si Jesús y las personas que creen en Él fueran dos entidades separadas. Ese es un prejuicio de orgullo, porque aunque sea cierto que los cristianos cometemos errores, también es cierto que aquel que cree en Jesús es perdonado y viene a formar parte de todos los perdonados por el Señor. Otros dicen: creo en Jesús pero no en la religión cristiana. Ese es un prejuicio de autosuficiencia. Se asume que todas las verdades de fe y de doctrina sobre Jesús son un inconveniente al desarrollo de la vida personal. Como diciendo, es más fácil un Jesús vivencial que uno conceptual. Separan a Jesús persona de sus enseñanzas. Prejuicios hay en todos lados. Lo que sucede es que el costo de vivir lejos del Señor es la incredulidad, y el resultado de eso es la perdición. Jesús invita a los hombres a considerar el reino de Dios como una imposibilidad humana, pero sí como un regalo divino al que cree. Ahora, yendo más profundo, ¿cuántas cosas a nosotros los creyentes nos impiden vivir en cercanía diaria y comunicacional y devocional con el Señor? ¿Te pusiste a pensar cuántas cosas nos quitan el gozo de vivir en comunión con Él? Somos llamados a considerar la actitud de Nicodemo, ir a Jesús, pero no para nacer de nuevo, sino para comenzar de nuevo, pero con Él. No nacimos de nuevo para alejarnos de Él avergonzados. El autor a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Que el Señor nos ayude a no desperdiciar nuestra vida por cualquier cosa que reemplace la comunión que tenemos con Él. Y si en algún momento hemos fracasado en esto, sabemos que el trono de la gracia siempre estará esperándonos. Que el Señor te bendiga grandemente.